Con GS1 México tienes todo para fabricar, distribuir, vender, transformar. Tienes la visión. GS1 México, los recursos para hacerla realidad. Sé parte de esta comunidad única. Únete. GS1 México. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quiero darles la cordial bienvenida a este espacio de webinars una vez más. Como saben, siempre nos acompañan de la mano de GC1 nuestros aliados estratégicos para poderles brindar estos temas de valor que pueden servirles para sus operaciones de todos nuestros asistentes. Me presento, mi nombre es Diego Zúñiga, soy parte del equipo de GC1 México y el día de hoy me honra poderles presentar este espacio donde, como les mencionaba anteriormente, nos acompañan nuestros aliados estratégicos. En este caso nos acompaña la empresa Carvajal, que nos estará ayudando a brindar este tema de lecciones aprendidas, complemento Carta Aporte 3.1 de la mano de GC1 México, en donde podremos compartir las experiencias de las consultorías que hicieron a los clientes en temas de carta aporte con la finalidad de que se pueda analizar áreas de oportunidad y estar preparados para las operaciones. Como bien les mencionaba anteriormente, el día de hoy nos acompaña Carvajal. Como siempre, quiero brindarles un pequeño contexto sobre lo que es la empresa. En este caso, Carvajal Tecnología y Servicios es una empresa enfocada en el desarrollo de plataformas y soluciones de intercambio de información para el sector público y grandes empresas de servicios, soportadas en la tercerización de procesos y suministro de servicios de tecnologías de información. El día de hoy nos acompaña en representación de Carvajal, Rafael Tiempo Vázquez. Y bueno, también me gustaría presentarles a Rafael, me gustaría darles un pequeño resumen sobre su trayectoria profesional. Rafael es egresado del Instituto Politécnico Nacional del ESIME. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica. Él actualmente se desenvuelve como gerente de expansión y comercial en México y Perú. Él también es oficial de cumplimiento acreditado por Amexipac, con 19 años de experiencia en procesos de negocio, calidad, gestión de proyectos, relaciones a largo plazo, eficiencia en lograr costos justos y sustentables, capacidad para lograr la automatización de procesos complejos, venta de servicios intangibles, desarrollar personal a cargo, gerenciales y consultoría fiscal en procesos de CFDI y obligaciones fiscales a empresas. Del lado de GC1 también nos acompaña el ingeniero Sergio Pastrana. Él es ingeniero industrial, egresado del Instituto Politécnico Nacional, quien actualmente se desarrolla con el cargo de Product Owner, con experiencia en procesos de estandarización y optimización de procesos. Él ha colaborado en proyectos de investigación y desarrollo que han sido aplicados para el diseño de nuevos productos y servicios aquí en GC1 México. Sergio es conferencista y capacitador, participando en foros regionales, en eventos de la industria como Expoantad, entre otros, y colaborando con grupos y asociaciones especializadas para líderes del sector logístico. Sin más por el momento, quiero cederles la palabra a nuestros ponentes del día de hoy, quien con gusto nos van a compartir este valioso tema. Adelante, Sergio. Buenísimo. Te agradezco, Diego. Le agradezco aquí a todos los asistentes que hayan eh, atendido este espacio. Para nosotros, Jesús México, es bien importante que sigamos reforzando en este tipo de temas, sobre todo en algunas normativas que siguen vigentes y que siguen en actualización. Entonces, por eso es bien importante que ustedes se sigan preparando. Eh, Voy a permitirme compartirles mi pantalla para justo comenzar a hablar de este tema, como les decía, que sigue siendo bien importante.
el tema del complemento de carta aporte, ¿no? Antes de eso, me gustaría dar un contexto para quienes conozcan o conozcan muy poco de lo que es GS1 México. Como saben, GS1 es una organización mundial que tiene presencia en más de 150 países, con más de presencia en 112 oficinas en el mundo, ya con más de 51 años de experiencia, ¿no? Actualmente, y como la visión de GS1 es coordinar la masificación de la correcta implementación de ciertos estándares que van a ayudar a eficientar procesos dentro del sector tanto retail como también del sector logístico, y lo que buscamos es facilitar este comercio, el comercio y el lenguaje en el que todos nos compartimos información entre business to business, empresas e incluso entre business to government. Esos son nuestros objetivos, y pues el estándar estrella, por decirlo así, por el que más nos ubican, pues es el tema del código de barras. Sin embargo, GS1 México tiene presencia aquí en México ya más de 35 años, tenemos más de 31,000 empresas activas que están colaborando con GS1 México, son nuestros 31,000 asociados, somos un organismo neutral sin fines de lucro. Todos nuestros proyectos, todas nuestras herramientas están enfocados en las necesidades de nuestros asociados, para solventarles una necesidad, para facilitarles sus procesos actualmente productivos y logísticos. Por supuesto que estamos, como les decía, enfocados en nuestros proyectos en distintos sectores: financiero, salud, moda, textil, retail, fabricantes y primario. Y por supuesto el tema de cadena de suministro, en el que el tema del complemento de carta aporte hace mucha redundancia, ¿no? Recordemos qué es el complemento de carta aporte. El complemento, digamos de esta manera, es el complemento del documento fiscal que va a amparar el transporte de mercancía dentro del territorio nacional. Es este complemento, no existe, digamos, en nuestra factura, existe la información de dónde viene el envío de la mercancía, hacia qué punto se va a recibir esta mercancía, quiénes están involucrados en el transporte de esta mercancía, qué es la mercancía que estamos transportando. Todos los involucrados y la información de esta operación viene en este documento, ¿no? Como tal, ¿qué es lo que busca el complemento de carta aporte? Por supuesto, dar esa visibilidad de lo que les mencionaba, el tema de las operaciones de transporte y sus características y los sujetos que participan en esto. Sin embargo, también hay temas de cerrar espacios para las operaciones no formales de comercio. Hablamos de una recaudación, que constantemente nos están informando de cómo va este tema, lo que significa que es un pago del impuesto, un control del pago del impuesto. Pero también en temas de seguridad, habla de temas de poner obstáculos al transporte de mercancía de contrabando. Y el último punto, y el que más me gusta, que es temas de data, el tema de recaudación de información. Esperamos que con esta información, con lo que sucede en incidencias, con el tema de la recaudación, signifique que lleve a temas de infraestructura, temas de seguridad, para saber qué vías son las que más se utilizan para temas de transporte, en qué zonas hay más incidencias. Entonces también veámoslo de esta manera, que el tema de data es bien importante, ¿no? Sabemos que hemos vivido una serie de transiciones. Ahorita Rafa nos va a platicar muchísimo más a detalle de esto. Y actualmente, pues, en la última actualización, pues nos encontramos en una última versión obligatoria con respecto a la versión 3.1 del complemento, ¿no? Pero hay que ser bien conscientes que llevamos desde el 2021, desde que se hace la publicación en la página del SAT de esta regulación, y hemos estado en constantes cambios, en constantes actualizaciones. Y es bien interesante seguirnos actualizando a nosotros como transportistas, nosotros como fabricantes, que tenemos esa necesidad de transportar nuestra mercancía, mantenernos al margen de lo que significa una actualización, de las actualizaciones de los catálogos, de las actualizaciones, en este caso, de lo que es el estándar del complemento de carta aporte, si se agregan atributos, si se quitan atributos, si se vuelven opcionales ciertos atributos. Vamos a platicar un poquito más adelante de esto, pero si dan cuenta, ya llevamos casi 4 años aproximadamente desde que empezamos a escuchar otra vez de este tema, ¿no? ¿Qué es lo que hemos escuchado con nuestros asociados, a nuestros aliados, transportistas, fabricantes? Sí, durante este proceso hemos escuchado que al principio no era era más sencillo entender qué, pero no el cómo compartir esta información, que era un proceso manual, pero también estamos aprendiendo que puede ser un proceso muy automatizado, y se los voy a mostrar más adelante. Incluso hemos escuchado testimonios de ciertos asociados que aún no emiten el documento. Existen todavía muchos rezagados,
muchos y pocos que aún no emiten este documento. El tema de las actualizaciones es algo importante. Los asociados necesitan más espacios como este para seguirse actualizando. ¿Y qué representa que haya actualizaciones? Impactos con el equipo tecnológico en temas de sistema, en tema fiscal, lo que viene en la actualización, y por supuesto que hay que cascadear toda esta información también al tema operativo, ¿no? Al ser un tema de actualizaciones, al ser un tema de datas, pues interviene el proceso manual, y también nos han dicho que en algunas cargas, en algunos clientes, suelen ser llenados de documentos de hasta 20 productos. Estamos hablando que son aproximadamente hasta 50 y tantos atributos que debemos llenar, pero si hablamos que, ejemplo, son más de 20 diferentes productos, se vuelven N cantidad de atributos extras que hay que estar llenando por complemento de carta aporte, ¿no? Y además de estarlo llenando, también tomar en cuenta cómo nosotros, si me pongo en el papel del transportista, cómo recibo la información de las mercancías y de las ubicaciones, ¿no? Es decir, lo que les decía, el contratante, en este caso, si ponemos un escenario donde yo contrato un transportista para que haga el movimiento de mi mercancía, tengo que tener bien preparada la información de mis ubicaciones y de mis mercancías, que mínimo son hasta 33 atributos. Posterior, yo le hago llegar esta información a mi transportista, y ahora mi transportista hasta 20 atributos mínimos tiene que estar juntando los suyos con los que su contratante le comparte, juntar ese 100% de datos. Regularmente a través de un pack soportamos y procesamos esa información y generamos nuestro CFD de ingreso o de traslado según requiera, y adherimos el complemento de carta aporte. Entonces estamos hablando de que son hasta, les decía, más de 50 atributos los que tenemos que estar nosotros mínimo capturando en este documento. Entonces, con esto y durante todo este tiempo de lecciones aprendidas hemos identificado ciertas necesidades. Sí o sí, las empresas y los transportistas deben de trabajar en conjunto para que garanticen que la información que estamos nosotros contemplando en este documento sea precisa y confiable. Sin embargo, identificamos que hoy no hay canales en las que se comparte la información de una manera homologada. Hay procesos que se hacen de N cantidad de maneras. Por lo tanto, no garantizamos que la información, una, sea completa y dos, sea precisa. Otra, tiene la necesidad de que se reduzcan estos costos por las maneras que yo lo hago. Con uno lo hago por un WhatsApp, con otro lo hago a través de una integración con un web service, con un cliente grande, otros me lo hacen a través de un email. Entonces, por hacer este tipo de métodos, pueden surgir costos. Entonces, ¿qué también necesito aparte de esto? Eficientar tiempos. Les decía el tema de los procesos manuales, que nos van a llevar también a tocar temas de procesos con errores con captura. Entonces, que también con todas estas necesidades identificadas también surge la necesidad de tener tecnología en alcance y que esa tecnología nos permite tener ciertas validaciones, ¿no? Con esto, GS1 y estas lecciones aprendidas nos pusimos como objetivo, sí o sí, fortalecer a la industria del transporte. Y no hablamos solamente de los transportistas, sino hablamos todos los involucrados que están en estas operaciones de transporte, tanto como quien contrata, como quien presta un servicio, con quien tiene también su propia fuerza de transporte. Entonces, aquí lo que nosotros nos estamos enfocando es enfocarnos en el dominio de la regulación, promover uso de herramientas tecnológicas, promover que estandarizar de si yo lo hago de una sola, de muchas maneras, trate de reducir esos métodos de recibir información o enviar información a través de una estandarización entre la comunicación entre las partes. Y por supuesto, también como objetivo nos estamos enfocando a acompañar tanto a contratantes como a transportistas a cómo implementar la regulación. Esto muy de la mano de lo que son nuestros aliados estratégicos, que van a ser tanto tecnológicos como fiscales, para que sean los pilares para que tanto a nuestros asociados de GES1 tengan aliados y los ayudemos con la implementación del complemento de carta aporte. Y por supuesto, mantenerlos actualizados y generarles este tipo de espacios para que ustedes se sientan más preparados y sigan capacitando a su equipo. Entonces nos llegamos a esta pregunta: ¿cómo yo puedo compartir la información de mis viajes, es decir, de mis ubicaciones y de mis mercancías a mi transportista? GS1 se dio cuenta de esta necesidad, lo hacemos de muchas maneras, no a través de medios tecnológicos que no lo eficientaban, y así fue que creamos el estándar de GS1 para el complemento de carta aporte, donde más de 160 organizaciones colaboraron en varias mesas de trabajo, donde diseñamos un mensaje único
para que nosotros podamos dar pie a lo que es la automatización de un proceso que hoy se puede hacer de una manera manual y que la comunicación sea diseñada para tener validaciones, para ser automatizada y que reduzcamos el tema de los tiempos, el tema de los errores y que sea un proceso más eficiente para ambas partes. Ahora bien, con el complemento de cartaporte, imagínense que el contratante tiene un sistema preparado con un mensaje estandarizado que es el de GS1, donde yo con un clic preparo la información de mis ubicaciones de mercancías y mi transportista ya recibe a través de esta comunicación la información y ya está lista y llena la información de las ubicaciones y mercancías en su plataforma. ¿Qué le corresponde ahora solo al transportista? Terminar de llenar la información que le corresponde del CFDI, de los operadores, transporte, etc., etc. Entonces, estamos hablando de una automatización de un proceso, tema tecnológico. Lo que les queremos mostrar, además de esta fuerte capacitación respecto a las actualizaciones, darles un mensaje que hoy la tecnología ya está al alcance de todos. No se necesitan desarrollos, no se necesitan esfuerzos tecnológicos porque la tecnología ya está y muchos de ellos nosotros somos aliados y los podemos ayudar a orientarlos a acercarse a capacitarse para que puedan usar y eficientar y automatizar esos procesos que hoy podrían ser más eficientes. Por lo tanto, a través del uso del estándar de complemento de cartaporte de GS1, vamos a estandarizar cómo comunicamos esta información, estos nodos que vienen, estos atributos que nos solicita la regulación a través de un medio tecnológico y un mensaje estandarizado con todos mis clientes, con todos mis transportistas. Nos vamos a hablar en un solo idioma. Al hablar en un solo idioma, por supuesto, vienen temas de reducción de costos al implementar un solo mensaje, una sola manera de comunicarnos. Y por supuesto el tema de actualización en un proceso automatizado va a ayudar a disminuir los errores por captura. Y además de los errores de disminución, vamos a tener ciertas validaciones de información donde la información de mi sistema no sale porque tiene una previa validación y hasta que yo la tenga concreta y eficiente y eficaz y sin errores, la información le va a llegar a mi transportista. Al automatizarlo, por supuesto, hablamos en tiempos de reducción en tiempos de la generación. El estándar de GS1, por supuesto, es un estándar libre de adopción, es gratuito, lo pueden ustedes descargar de la página de GS1 y por el formato en que nosotros se los damos. En este caso, es un formato JSON. La facilidad de integración es el formato que más se está adoptando tecnológicamente. Se puede implementar como un método, como puede ser a través de APIs, como puede ver incluso integraciones a través de correos electrónicos y es justo lo que les voy a mostrar en esta presentación. Aquí les dejo yo el QR. Ustedes pueden ingresar a la página de GS1. La versión actualmente del estándar de complemento de cartaporte de GS1 es compatible a la versión 3.1 del complemento de cartaporte para que lo puedan implementar en sus sistemas. Ahora, les voy a mostrar dos escenarios de implementación para que tengan esa visibilidad de cómo incluso hoy la tecnología permite eficientar estos procesos. Lo que van a ver ustedes es ingresar a la página de GS1, donde ustedes van a poder descargar lo que es el estándar de GS1, que es un formato, como les decía, bastante eficiente en temas de integración por el formato en que lo entregamos. Ahora bien, este formato ustedes se lo pueden proporcionar a sus equipos de desarrollo, a sus equipos, a sus proveedores de la tecnología para que lo puedan integrar y en este caso de su sistema se adopte estos datos que son de acuerdo al complemento de cartaporte correspondiente a las mercancías y a las ubicaciones, a los atributos correspondientes del complemento de cartaporte. Su sistema está preparado cuando van a generar una orden de transporte y está conectado a la integración a los sistemas de los transportistas van a recibir llena la información del complemento de cartaporte. ¿Qué hacemos hoy? Usamos formatos de Excel, hacemos un llenado de un archivo y nosotros se lo enviamos al correo electrónico. El transporte se lo recibe, lo descarga, no recibe una notificación, recibe un correo, baja la plantilla, lo sube a una plataforma y si se dan cuenta ya no tenemos esa intervención de la que yo les estoy mencionando. En este caso, la plataforma, ya en este caso, a través de la integración en una mesa de trabajo, yo con mi transportista, yo con mis clientes, podemos hacer esta automatización con herramientas preparadas y que están disponibles para hoy, para todos los asociados. Lo importante es que ustedes tengan esa visibilidad de las herramientas que hoy se tienen, ¿no? Para que vieran
En este caso, y este ejemplo que están viendo ustedes en pantalla, incluso en 2, 3 clics, yo ya puedo generar mi complemento de carta aporte, ¿no? Este es un ejemplo, pero me gustaría también compartirles otro que aquí estas herramientas son parte de los aliados estratégicos de GS1 que ya tienen implementados los estándares de GS1, el estándar de complemento de carta aporte. Si se dan cuenta, son dos plataformas totalmente distintas. ¿Qué pasa? Esta es la plataforma, estas dos han sido plataformas que usa el transportista. Si se dan cuenta, ellos ya tienen información precargada, ya tienen información lista para hacer el complemento de carta aporte. ¿Qué van a hacer ellos? Integrar el estándar de GS1 y van a automatizar estos procesos. Lo que están viendo es el estándar de GS1, ahora implementado en otra plataforma. Y lo que van a ver, lo que les decía, a través de un método de integración API, pero también hay métodos desde yo del correo electrónico que le envío a mi transportista, hay plataformas que ya tienen este alcance tecnológico que no hay necesidad incluso de abrir el correo electrónico y la información a través del correo electrónico está integrada tecnológicamente con la plataforma y ya tiene referenciada de acuerdo al estándar de GS1 esos identificadores para que la información ya se llene de manera automática y de manera automática se genere el complemento de carta aporte. Les mostré un proceso que duraba a lo mejor anteriormente 1 minuto, ya automatizándolo, y ahora les estoy mostrando otro proceso que incluso menos de ese minuto automatizándolo, se puede automatizar el proceso de generación de complemento de carta aporte. No solamente de manera automática, sino que a través del estándar también les da ciertas validaciones para que la información incorrecta no viaje hasta que sea correcta. Y todo esto con el uso de la tecnología, con herramientas que ya están disponibles. Nosotros tenemos bastantes aliados tecnológicos que los pueden ayudar, que los pueden orientar y los acompañamos en esa implementación de una migración de una metodología a una metodología, si lo queremos ver, más automatizado, ¿no? Esto es bien importante para nosotros que ustedes tengan esa visibilidad del alcance tecnológico. Y para empezar a cerrar, les dejo estas conclusiones que me gusta mucho compartirles en estos 3 rubros. El primero es el tema de la capacitación. Es importante que ustedes se involucren en sus áreas tanto operativas, fiscales y tecnológicas, porque si llega una actualización, si llega algún cambio, las 3 se ven impactadas y las 3 tienen que estar alineadas con la misma información. Tenemos que estar con la documentación actualizada, con el estándar más actualizado, con los instructivos de llenado más actualizados. Muchas veces me preguntan, Sergio, ¿es importante leer toda la documentación? Sí, la realidad es que lo más recomendable es que sí leamos toda la documentación que el SAT nos dispone para mantenernos actualizados, mantener los catálogos actualizados, mantener los métodos de llenado más actualizados, dominar atributos mínimos, identificarlos, los obligatorios y por supuesto, lo que no nos gusta, pero es bueno sensibilizarlos el tema de las multas y sanciones, ¿no? Antes de pasar a una elaboración de complemento, por supuesto, es importante, antes de compartir información, preparen su información, identifiquen y asignen sus claves de producto, identifiquen en este caso si tengo y estoy transportando materiales peligrosos, en este caso si hay fracciones, pedimentos que yo tenga que estar identificando y asignado de manera correcta, el tema de los pesos, unidades pesos, las descripciones del producto. Antes de yo enviar esta información, tengo que asegurarme que la información está lista para ser compartida. Y por último, definir procesos. Definan cómo van a compartir la información, qué plataformas voy a utilizar para guardar mi información, qué plataformas voy a utilizar para compartir mi información. También es bueno tener esa visibilidad, sentarme con mis transportistas, cómo lo están haciendo, cómo están recibiendo la información y cómo podemos hacer eficiente ese intercambio de información. Ya les mostré 2 métodos, ya les mostré 2 plataformas. Siéntense con sus contrapartes, siéntense con sus socios comerciales, definan un proceso, porque no sabemos si, en este caso, si yo defino un proceso con mi transportista y este transportista le está dando ciertas eficiencias, al transportista le puede servir para todos sus clientes. Si se dan cuenta, estamos hablando de homologar un canal de comunicación, ¿no? Eso es importante, identificar los responsables de la emisión, identificar quiénes hacen los procesos de seguimientos, quiénes dentro de mi compañía son los responsables de las actualizaciones, quiénes son
los responsables en este caso de los seguimientos, en el caso que haya una cancelación, eso ha sonado bastante, que no lo tenemos en cuenta y son procesos de que si yo tengo una incidencia en el camino y tengo que cancelar mi CFDI, pues alguien, no, mi cargamento no puede seguir su ruta si yo no genero una nueva complemento de cartaporte y previamente cancelé ese CFDI, ¿no? Procesos de actualizaciones, como les decía, quién está siendo responsable de recibir actualizaciones, quién es el responsable tecnológicamente y fiscal para actualizarlo, procesos de verificación, que es lo que también seguramente vamos a hablar más adelante, pero estos 3 rubros yo se los recomiendo, se los dejo de tarea para que los sigan ustedes preparando y estudiando para llegar a un proceso lo más eficiente posible con el alcance de la tecnología. Bien, aquí en esta parte vamos a darle, me gustaría saber si Rafa estás por ahí. Me gustaría Hola, hacerte muy unas buenos días a preguntas. todos. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Listo, Rafa, te escuchamos perfecto. Oye, Rafa, pues ya llevamos bastante tiempo en esta aventura del complemento de cartaporte. Hemos escuchado muchos testimonios, hemos aprendido bastante de los asociados, de los transportistas. ¿Tú qué piensas, Rafa? ¿Cuál es el reto para esta nueva versión? ¿Y cuál crees que sean los retos para este 2024? ¿Cómo lo estás visualizando? Buenos días, Sergio. Buenos días a todos los que están conectados. Un gusto. Pues el primer reto que tienen todos los contribuyentes para este complemento es sobre todo aquellos que contratan a proveedores, ¿sí? Y no solamente en esta versión, sino en versiones anteriores, que realmente estén revisando, que lo vamos a tocar más adelante, el objeto social, su alta en Hacienda, que coincida esa historia en la cual se dieron de alta en el SAT junto con lo que facturan, ¿sí? El siguiente reto para la versión 3.1 es para estas empresas que compren material que venga de importación, porque al meterse al territorio nacional, ahí es donde viene un cambio, y ese cambio viene porque se quiere rastrear cierta información, que si Sergio compró 100 pares de tenis con un número de pedimento, resulta que Sergio en el transcurso del año facturó 200 pares de tenis con el mismo número de pedimento. Entonces ahí es donde hace inconsistencia lo que entró en el país y lo que se está facturando. ¿Listo? Dos, el tema de la capacitación es bien importante, porque lo que hemos notado cuando revisamos, pues, o yo cuando hago auditorías y reviso XML de carta aporte, hay errores de contenido y errores gravísimos. Entonces, ¿qué viene para este año? Muchas actualizaciones en los catálogos, ¿sí? Posiblemente ajustes al complemento, porque todavía hay ajustes, hay una curva ahí de aprendizaje interesante. Y también algo que ha pasado es que muchos transportistas no saben la manera correcta si les aplica el complemento o no. Y cuando no les aplica, cómo deben de emitir su factura con los nodos correctos y con la información correcta. Todavía sigo viendo facturas de proveedores de 1 peso o de 1 centavo para sacar el viaje y que ya cuando terminaron el viaje hacen la factura final. O inclusive sigo viendo transportistas y empresas que se avientan al ruedo sin un CFDI y mover la mercancía. Oye, ¿Listo? Rafa, acabas de mencionar algo bien, bien interesante y recuerdo mucho que me decías, sobre todo en los periodos de transición y en los periodos de prueba, no porque yo ya esté emitiendo el documento signifique que lo esté emitiendo de manera correcta aún, ¿no? Entonces, creo que yo para cerrar aquí mi participación, no se espanten si tenemos que volver desde lo más básico de lo que es el complemento, revisar lo más básico para desde un inicio hasta la A a la Z, validar mis procesos de cómo lo estoy haciendo, sentarte con tus transportistas, sentarte con tus contrapartes y con estas nuevas actualizaciones, pues es buen pretexto para seguirse actualizando, ¿no? Entonces, Rafa, pues me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre las lecciones aprendidas y que nos platiques también de esta nueva versión. Entonces, te cedo
te cedo la batuta y adelante, Rafa. Muchas gracias. Claro que sí, por favor me dicen si ya ven mi pantalla, por favor. ¿Ya se ve? Listo, Rafa. Sí. Bien, pues bueno, como bien comenta, me presento, soy Rafael Tiempo, el gerente de expansión comercial en Carvajal. Estamos a sus órdenes, somos un pack. Y bueno, aprovechen los socios que este GC1, que estamos dando este tipo de cursos. Muchas veces no ven cursos donde profundizamos y sobre todo donde les compartimos experiencia, en este caso de Carvajal, de las consultorías que hemos realizado a nuestros clientes, pláticas que hemos hecho con transportistas, pláticas que un cliente nos contrata para hacer con sus proveedores transportistas. Entonces, aprovechen este foro. Y bueno, como bien saben, yo soy oficial de cumplimiento autorizado por Amexipat. En el caso de Carvajal, tenemos presencia en México, Perú y Colombia con nuestros servicios de factura electrónica, así como órdenes de compra. Y somos socios de GS1 y aliados estratégicos porque vemos la dolencia de los socios cuando quieren entrar a un mercado de retail y están en la construcción de su producto, de cómo se etiqueta, cuáles son los frascos, cómo se vende en un mundo de retail, pues nosotros acompañamos y ayudamos a todo este tipo de proveedores. ¿Por qué les estoy mostrando esta historia de la factura y tiene un sentido y ahorita lo estoy haciendo mucho en varias pláticas? Recuerden que lo que está buscando la autoridad fiscal es una data. Lo que no hemos puesto atención los contribuyentes que estamos ahorita conectados es que en todos estos años el SAT ha metido actualizaciones, pero con un fin de obtener una data y que ustedes le estén contando una historia y esa historia puede tener errores de contenido. Porque muchas veces nosotros decimos, mientras ya se timbró la factura ya la hicimos, pero no, porque vienen consecuencias después. Todos nosotros podemos ser aut- auditados 5 años hacia atrás. Y si nosotros encontramos esos errores antes del SAT, la palabra que vamos a utilizar se llama subsanar. Podemos subsanar errores, pero nos toca hablar con nuestros clientes, con nuestros contadores, para meter complementarias si movemos cifras y números. Si no movemos cifras y números, no hay que hacer complementarias fiscales. Cuando estamos hablando sobre las lecciones aprendidas que hemos tenido también junto con GS1, donde nos hemos entrevistado con clientes que ellos nos van pasando sobre dudas o inquietudes, inclusive con cámaras, la primera inquietud que yo he visto es que no les queda claro cuándo tengo que emitir el complemento carta aporte y cuándo no. La primera recomendación es que si ustedes tienen estos dos tipos de vehículos ligeros o C2, importante que tengan claro esta regla. Si son menos de 30 kilómetros y son transportes propios, solamente van a emitir un documento de traslado. Pero si ustedes están contratando a un tercero, debe de generarse una factura sin el complemento carta aporte. A manera ejecutiva, ¿listo? Segundo tema, si yo tengo transporte C3 o subcontrato, CR, TS o remolques, sean menos de 30 kilómetros y son propios, ahí sí tengo que emitir mi documento de traslado más carta aporte. Si yo subcontrato estos servicios, deberían de ir el documento de ingreso más carta aporte. ¿Listo? Esta es la regla básica que deben de saber, pero hay muchísimas dudas o inquietudes por parte de los transportistas. ¿Listo? Ahora, ¿qué estamos viendo en las consultorías? Nos entrevistamos con transportistas y les preguntamos, ¿ustedes tienen eventualidades? Y las principales eventualidades que hemos visto en este análisis con los transportistas es, yo genero una carta aporte, Rafael, un día antes, y cuando va el transportista a dar el servicio, imagínense con Sergio Pastrana, resultó que el chofer se enfermó. Entonces tuvimos que cambiar de chofer. ¿Esto me implica tener que volver a cancelar y emitir una factura? Es correcto. Otros de los temas que hemos visto mucho en los transportistas es qué pasa si a mitad de la ruta se descompone el transporte y tengo que cambiar tanto al chofer como al transporte. ¿Debo de emitir otros FDI? Es correcto. Y deben de cancelarlos, porque si no los están cancelando, están teniendo una acumulación como transportistas, porque es un documento de ingresos y si no los cancelan, y muchos errores que hemos visto en los transportistas. Esas facturas no las ponen a crédito con 99 y PPD.
las ponen con PUE y 03. Y esto implica que ustedes ya le están indicando al SAT que ya cobraron esas facturas y por lo tanto tienen que pagar impuestos por lo mismo. Otro de los dudas o inquietudes que hemos visto en las lecciones aprendidas es cuándo debo de generar un documento de ingreso, cuándo un documento de traslado. Inclusive nos ha pasado con transportistas o clientes que generan documentos de ingreso para el movimiento de facturas, para el movimiento de carga de 1 centavo o 1 peso. ¿Por qué? Porque dicen que no tienen claro qué es lo que van a mover y una vez que ya llega hasta el destino, hacen una segunda factura. Tengan cuidado con esto. Algo que nos mencionó Sergio en su plática es cómo están compartiéndose la información de un lado para otro para que la carta aporte se genere de manera exacta y precisa y con los datos que ustedes le comentaron al proveedor y que el proveedor lo esté generando de esa manera. Y tres, el SAT nos está mandando actualizaciones y anteriormente ellos daban un periodo de convivencia. Imagínense si saco una versión 3.10, podía convivir la versión 3.1, el 3.2, 1 o hasta 3 meses. Pero ¿qué está pasando ahora? Que no hay periodo de convivencia, el SAT te pide que lo generes en 30 días. Entonces, ¿qué está pasando? Para poder hacer estos cambios. ¿No? Algo que también hemos tenido, estábamos viendo con consultoría, nos sentamos con las áreas fiscales y con las áreas de compras. Y la primera pregunta que hacemos, tú metes las manos al fuego por estos proveedores y que tú hiciste una revisión exacta. ¿Y por qué lo hacemos? Cuando revisamos el objeto social de las compañías, no coincide a lo que se dedica. Cuando revisamos la alta de Hacienda junto con sus actividades, tampoco coincide. Pero si estas empresas te están facturando con un código de producto y servicio del SAT y te ponen una descripción de transporte, ¿cuál es el riesgo aquí que pueden tener ustedes? Un no acreditamiento fiscal, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, y ya nos pasó con otras compañías, el SAT les bloqueó su certificado de sello digital porque están simulando operaciones y no se habla su objeto social con la alta taxación. Yo los invito a que hagan este análisis en cada una de las compañías y en caso de que necesiten apoyo, pues con mucho gusto estamos nosotros para atenderlos. ¿Cuál es el otro tema que estamos viendo también? Cuando veo a clientes, les digo, tú ya actualizaste el contrato con tus proveedores de transporte, donde pongas una cláusula que el transportista se obliga a tener la última versión que esté publicada en el SAT sobre carta aporte o a cumplir todas las especificaciones técnicas. No lo están haciendo ni siquiera en contrato o en un anexo. 3, que se estén hablando las facturas que les están emitiendo y que su área de cuentas por pagar ponga mucha atención qué tipo de servicio les está ofreciendo el proveedor para saber que las reglas fiscales de complemento carta aporte, esa factura la puedo deducir sin ningún problema. Y quinto, cuando les pregunto que si tienen un procedimiento cuando llega una persona nueva a la compañía, ¿qué tratamiento le deben de dar a estos documentos y cómo van a ver el tema de deducción y acreditamiento? No lo tienen. ¿Qué pasa si ese proveedor se va y tengo que contratar un proveedor nuevo? ¿Cuál es el contrato que tengo que firmar? Si tengo que darle un anexo, cuáles son las condiciones de la factura más el complemento y que todo esté escrito en el procedimiento que tienen ustedes como compañía. ¿Listo? Algo que hemos reforzado también en estas consultorías es que si ustedes tienen claro o conocen el artículo 83 y el 84, que nos habla de las infracciones de no emitir un complemento de carta aporte, porque me ha pasado ver en compañías grandes, medianas y chicas que siguen moviendo sus mercancías sin un CFDI. Ustedes están poniendo su patrimonio en riesgo. O inclusive el proveedor está también poniendo su patrimonio en riesgo porque consignan tanto la mercancía como el transporte. Importante que tengan claro el artículo 103 y 104 porque son palabras muy sencillas pero muy fuertes. El SAT puede presumir como delito de contrabando y un delito de contrabando cómo se sanciona.
Y lo dice tan claro en un párrafo como esto que dice, se trasladen bienes o mercancías por cualquier medio de transporte en territorio nacional. Ahí estamos hablando de lo que es y lo que se mueve hoy en día. Y es lo que hacemos la mayoría de los que estamos aquí conectados. Sin el comprobante fiscal digital por internet y yo, ya sea tipo ingreso o traslado, y según corresponda, lo mismo que les expliqué en la lámina 2, se deba de incorporar o no el complemento carta por. Con estas sencillas razones, si ustedes no lo hacen en su proveedor, tienen un delito de 3 a 6 años de prisión. Esto depende de cómo lo estén determinando en ese momento. ¿Listo? También es importante que ustedes tengan claro esta regla. Esta regla, yo siempre a lo mejor soy muy alarmista, inclusive aquí en la compañía. Cuando saca el SAT estos cambios, son 30 días donde cuando hay un cambio tengo que preparar al día siguiente o máximo en 3 días presentaciones como estas para hacerles un resumen ejecutivo a ustedes o a nuestros clientes de cuáles son los impactos, pero no es un tema de impactos tecnológicos, ¿eh? Porque eso les ha sorprendido mucho a nuestros clientes. A ver, el impacto tecnológico es el menos de tus dolores. Lo que yo quiero que veas, y hemos creado con varios clientes, el comité de CFDI, es todo el impacto que puedes tener a tu alrededor si no estás preparado en estos 30 días. En esta regla, lo único que nos indica el SAT es que cualquier complemento nuevo o cualquier actualización entran en vigor en 30 días naturales. Y esto se les olvida mucho a las compañías. Por favor, eviten que esto. También algo que hemos visto en estas consultorías que damos es que hay muchos de ustedes que contratan a empresas de logística. ¿Y cuál es el tema? Si tienen claro cómo clasificar a una empresa de logística, cómo evaluarla, si su equipo sabe y si no los podemos capacitar. Resumen ejecutivo. Si yo presto un servicio de empresa de logística, mi objeto social debería decir logística, mi alta de hacienda, actividad preponderante logística, debo de facturar con el código de producto y servicio de logística y debo de poner la palabra logística. En las consultorías que doy, resulta que me enseñan una factura y me dicen, no, es que doy servicio de logística. Cuando la reviso, les aparece que hacen movimientos, trazabilidad, etiquetado, ciertas cosas, pero nada de logística. ¿Cuál es el riesgo para ustedes? Que en una revisión no sea acreditada fiscalmente este documento y tengan problemas con la autoridad. ¿Listo? ¿Qué otras lecciones aprendidas hemos visto en estas auditorías? Imagínate que Sergio contrata o el 90% de sus transportistas le mueven por carretera la mercancía. Cuando Sergio me enseña las facturas, el código de producto y servicio que debería de traer es 78101800. Y resulta que de ese 90% de sus transportistas, un 30% por error, omisión o descuido o desconocimiento, le facturaron con el código 78101700, transporte por carga por mar. Aquí Sergio va a ser cuestionado por la autoridad indicándole si él realmente mueve mercancía por mar y obvio que no lo hace. Entonces, aquí la pregunta, y siempre es el signo de interrogación cuando estamos en las consultorías, ¿quién de su compañía hace estas revisiones para garantizar que el representante legal no tenga ningún problema en el apoyo? Y de manera ejecutiva les vamos a mostrar las actualizaciones que vienen en la versión 3.1, que ha sido todavía un dolor. Esto desde el 17 de julio. La pregunta para ustedes es, ¿se han dado un tiempo para leer el nuevo instructivo que se publicó desde el 17 de julio? Importante descargar este PDF. En este PDF vienen validaciones adicionales que tenemos que hacer como PAC y que tengan claro cuál es el llenado de cada uno de los campos porque hubo un movimiento tecnológico. Bueno, la primera actualización es la versión 3.1, cambia en lugar de 3.0. Aquí le estoy poniendo un cuadro comparativo entre la 3.0 y la 3.1, que esto es lo que le hemos manejado a nuestros clientes. El nodo de régimen aduanero estaba entre este nodo y este nodo. Técnicamente desaparece. Entonces hay una estructura tecnológica que ya cambia y que ustedes aquí tienen un impacto y una actualización con su PAC y con su sistema ORP. Segundo cambio es un tema más bien de ortografía en el tema de polo origen, polo destino. Simplemente en la versión 3.1 el SAT ya agrega acentos. ¿Listo? Es un tema de contexto definitivamente en nuestros dos campos.
Pero en el tema de la clave de material peligroso, solamente hacían referencia a esta norma de la 2011. En la nueva versión habla de la versión 2023, pero también se le agrega la palabra o la que se sustituye. De la misma manera, en el folio de importación hablábamos de una palabra bien chistosa, fertilizantes. Y lo que hizo el SAT es actualizar la palabra de manera correcta, fertilizantes. Estas cosas que son tan detalladas a veces no ponemos atención. ¿Listo? Ahora bien, otro cambio, peso vehicular, hablábamos de la NOM 2017. En la versión 3.1 habla de la NOM 2017, pero dice la siguiente palabra, y esto es súper importante para ustedes, o la que se sustituye. Con esto ya no hay pretextos para parte del SAT. Y en las placas del remolque hablaba que se deben de colocar las placas del autotransporte. Entonces tú decías, oye, si es un remolque, el remolque debe tener sus placas porque pongo las placas del autotransporte normal. Y lo que se ajustó en la versión 3.1 ya habla que debes de poner las placas del remolque o semirremolque. ¿Listo? Y el nodo que había desaparecido del régimen aduanero lo hacen ya un elemento, una sección diferente, una sección aparte. Técnicamente esto trae un movimiento y un cambio tecnológico y tenemos que aplicar nosotros como PAC ciertas validaciones. Esto, al final de cuentas, nosotros como PAC lo hacemos. Pero ¿cuál es la preocupación que queremos transmitirles hoy a usted? Las personas o los proveedores que les timbran este tipo de factura están capacitados de qué data les tienen que capturar aquí. Porque si ustedes nada más les están llenando la factura por llenar, hay un error. En el tema del régimen aduanero, hay un catálogo de 10 conceptos. ¿Se han sentado ustedes con estos proveedores a revisar de esos 10 conceptos cuáles son los que les tienen que estar facturando ustedes? Porque a lo mejor ustedes pueden recibir una factura, pero no están poniendo atención en el contenido de lo que les están llenando. Hay otro cambio también interesante en la fracción arancelaria. Era un atributo condicional y ahora se vuelve opcional. Nuevamente viene el impacto, saber si las personas están preparadas o no. Y en el tema del remolque, era un elemento hijo. Ahora se vuelve un elemento total e independiente, que trae sus dos subnodos, que es el tipo de remolque y las placas del remolque. Entonces, nuevamente, hay un cambio tecnológico de atrás que muchas veces lo ven, pero sí hay un tema de capacitación. Ahora, en la representación impresa, el régimen aduanero se debe de pintar, igual que el tema de los remolques. Ya se sentaron con sus proveedores y ya vieron que las versiones 3.1 que les están timbrando, el PDF venga de esa manera. Importantísimo revisar. Y nuevamente reafirmamos el tema que el 17 de junio se publicó, pero el 17 de julio es esta nueva versión. Y para ir finalizando, resumen ejecutivo de otros cambios que vienen en este complemento, se agregan 7 claves al tema naviero, si ustedes llegan a mover mercancía por el tema naviero, y se modifica de 0 a 1 el valor del tema de material peligroso para esta clave de producto y servicio. Importante saber si ustedes la ocupan. Y también se agregaron 64 claves nuevas de material peligroso. ¿Listo? Y se eliminan 3. Estas 3 ustedes revisen si no las ocupaban porque realmente se eliminaron. Y aquí podrían tener un impacto ustedes o saber cuál es la que va a sustituir a cada uno de ustedes. Bien, esto a manera de resumen ejecutivo se los quisimos transmitir y es saber ahorita si el foro que está conectado quiere compartirnos algunas inquietudes y se vale, ¿eh? Cualquier tipo de inquietud. Para esto son los webinars. Puede ser la más sencilla, pero podemos aclarar ahorita cualquiera una de estas dudas. Yo dejaría este espacio que nos queda, Sergio y Diego, para poder escuchar dudas o inquietudes de las personas que se conectaron a este webinar. Yo aquí les proporciono para que puedan escanear el código y tener contacto conmigo. No sé qué les parezca, Sergio, si hay preguntas o podríamos abrir el foro para saber si hay alguna inquietud de las personas que están conectadas.
De acuerdo, Rafa, si gustan aprovechar el espacio, aquí tenemos a Rafa, el experto. También, si gustan ir dejando de otra manera su pregunta en el chat de preguntas y respuestas, también está abierto, pero con toda la confianza pueden abrir también el micrófono y aquí lo ponemos sobre la mesa. Es importante saber si tienen dudas o inquietudes. Si no tienen, entonces pues nos hacen un gran favor, que somos excelentes expositores y transmitimos a la primera los mensajes. ¿Listo? Pues bueno, está abierto el tema de preguntas y respuestas. Nos habían escrito, Sergio, que si compartíamos la presentación, cuál será el medio en el cual GC1 puede compartir la presentación o inclusive la grabación de esta plática, ¿verdad? Sí, sí, seguro. La grabación se sube a los canales de GS1, me parece que al canal de YouTube. La presentación pues la podemos hacer vía electrónica si nos compartes también tu material, Rafa. Lo Sí, podemos sin hacer ningún llegar. problema. Lo hacemos llegar para que ya puedan entrar. ¿No? Pues bueno, importante saber si hay inquietudes. En dado caso que no, bueno, por ahí, ¿quién nos ayuda a esa inquietud? Sí, miren, por aquí tenemos ya una pregunta. Si gustan, se las voy leyendo. Nos comenta Marta Reynolds. Este tema es nuevo para nosotros, ya que aún somos una compañía chica y si contamos los traslados de mercancía a empresa de traslados. Me Ok, parece que aquí sigue. vamos Sí, a sí. hacer un poquito. No hay empresas chicas para el... Ok, eso es lo principal. Dos, cualquiera de los que estén conectados, así como Marta, es importante saber que si ellos subcontratan para que les muevan su mercancía, es a quién contratan y qué tipo de transporte para poder ayudar a Marta. No sé, Marta, si gustas encender tu micrófono en el chat con toda la confianza, ¿eh? Ah, mira, esto es importante. Ella dice que, ejemplo, mueve salsas de tomate. Entonces, a la Ciudad de México. Esto quiere decir, Marta, que tú mueves mercancía con más de 30 kilómetros, me imagino. Si esto es así, a la persona que tú contratas, que es importante que tú nos puedas poner un poquito más a quienes contratas para poderte orientar. Pero de entrada, si tú no contratas a empresas como Estafeta, DHL, a ese transportista tienes que pedirle un complemento de carta aporte más tu factura, siempre y cuando hay que saber qué tipo de transporte tiene. Si tú contratas a empresas como Estafeta o DHL, fíjate lo siguiente, Marco. Debes de pedir cuando te emitan una factura y si tú mandaste 6 cajas, cada caja te dieron una guía, debes de ponerte en la factura 3 partidas, donde viene el número de guía y no debe de llevar el código. ¿Nos quieras agregar algo, Sergio? No, 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 creo que también es como tú lo has dicho siempre, ¿no? Conocer muchos detalles de cómo lo están realizando el día de hoy, si lo hacen a través de una mensajería, de una empresa logística, si lo hacen a través de un transportista que les presta sus servicios, porque ahí es donde se encuentra la ramificación de todas las variables, ¿no? Para darles y orientarlos a una respuesta bastante específica, ¿no? Eso es muy importante, interesante también. Correcto. Bueno, ya nos escribió Marta que ella mueve la mercancía de Puebla hacia la Ciudad de México. Entonces, esto es interesante. Sí están obligados al tema de carta aporte estos transportistas que te den el servicio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí es súper importante saber cómo lo están haciendo. ¿Listo? Creo que hay otras preguntas. No sé quién nos ayuda a leerlas, por Sí, favor. claro que sí. Por aquí nos pregunta Laura Martínez. Nosotros contratamos a forwarders que tenemos que revisar. Y bueno, otra Oh, parte que me parece que es complemento a su pregunta, dice, FedEx Freight me ha dicho que su socio comercial es quien debe emitir el CCP a ellos y no a nosotros, ¿es correcto? fíjate, es importante que si tú contratas a ese tipo de empresas, primero, si ellos te prestan el servicio que una vez que tu mercancía está en territorio nacional, moverlo
al interior de la República, si te están dando un servicio de logística, debes de revisar que su objeto social hable de eso y su alta de Hacienda sea su actividad preponderante. Y revisar que la factura que te están emitiendo, el código de producto y servicio y la descripción tengan esa sinergia. Porque muchas veces estas empresas, y ya lo he vivido en varias auditorías, te facturan diferentes conceptos que te están revolviendo en la factura. Y esto no determina qué tipo de servicio te da, sino te describen ciertas actividades y que realmente eso puede tener, inclusive nos pasó, cuando hicimos revisión en otras compañías, que te estén metiendo conceptos que ni ellos se dedican a eso y ni siquiera se dieron de alta en el SAP. ¿Listo? No sé, Sergio, si quieras complementar con algo más. No, 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 todo bien, Rafa. Ok. Excelente, muchas gracias. Por acá hay otras preguntas. Nos comenta Verónica Chávez, para los casos de exportación donde desconocemos el peso total de la carga y en ocasiones el material, la carta de salida en vacío, ¿se debe cancelar para generar una nueva con información completa o se moverá con con una de traslado y y se relaciona con la carta de ingreso cuando el contenedor regresa lleno? Fíjense, esto es bien importante. Esta parece que nos la hizo Verónica, ¿verdad? Aquí estamos Sí, es correcto. hablando, sí, de exportación. De entrada, cuando ustedes, Verónica, hacen exportaciones, tienen que hacer dos facturas. La factura de la venta con el complemento de comercio exterior de lo que estás vendiendo, si es que hubo una venta, o si esa consignación o garantía es un documento de traslado más el complemento de comercio exterior. Sí es importante que conozcas por lo menos el peso o las dimensiones de cómo estás moviendo esas mercancías, porque es algo de lo que quiere revisar la autoridad y qué se está moviendo. ¿Listo? Y sí es importante que siempre se genere un CFDI. Si no se está generando, hay que revisar qué está pasando, porque tú podrías perder tu mercancía totalmente en esos movimientos. Si en este momento ustedes no se sienten seguros de abrir toda su operación, dejamos los datos para que nos puedan hacer una consulta y poderlo aterrizar de manera correcta. ¿Les parece bien? Continuamos con la siguiente, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Eh, Nos comenta Elizabeth Zavala, buenos días. ¿Es obligatorio tener siempre una factura de ingreso antes de realizar la carta aporte? Esto es bien, y fíjate, es una pregunta muy buena. Imagínate que yo le vendo a Sergio Pastrana cajas de rompo. Si yo acordé con él que se las voy a dar en su tienda y Sergio me dice, déjamelas a consignación y conforme se vaya vendiendo, yo te voy mandando una orden de compra, yo, Rafael Tiempo, tendría que generar un documento de traslado que le estoy dando 10 cajas a Sergio. Y eso comercialmente me ayuda para sustentar que Sergio tiene en sus oficinas mercancía mía, que acordamos que no me las iba a pagar, sino conforme se fuera vendiendo. ¿Listo? Ese es el primer proceso, yo ante Sergio. Pero si yo contrato a un transportista que mueva la mercancía hacia las oficinas de Sergio, ese transportista me debe de generar una factura más el complemento carta aporte si excede a los 30 kilómetros o toca jurisdicción federal. ¿Listo? Pero si yo no vendía consignación a Sergio, le hice una venta normal, yo le genero una factura a Sergio de ingresos de lo que le vendí, ya sea crédito de contado, y sigue el mismo proceso con el transportista. O si muevo a través de medios propios, yo genero un documento de traslado más complemento carta aporte, si son más de 30 kilómetros y toco jurisdicción federal. Espero que a grandes rasgos esto haya quedado, se haya aclarado la inquietud. ¿Listo? Muchas gracias, Rafael. Por aquí tengo dos preguntas que me parece van relacionadas con lo que acabas de mencionar y que van de la mano, entonces, si me permites, te las leo juntas. Sí, Nos claro. comenta Alejandra Cabello, somos una empresa que transportamos nuestro propio producto. Debemos tener una carta aporte y además un complemento. Y por otro lado nos comentan Joab Aguilera. Yo realizo entrega de mercancía de artículos para mascota a Cedis de Soriana y City Fresco. A veces nosotros realizamos la entrega con nuestras unidades. Tengo que hacer una carta aporte ya que nunca lo he realizado. Bueno, vámonos por partes con la primera, si les parece bien.
Si son empresas que tienen su propio transporte, lo primero que deben de fijarse es que su sistema pueda timbrar documentos de traslado. Junto con Sergio nos hemos llevado una experiencia que hay empresas o RPs que no tienen programado por default el documento de traslado. Y eso los ha llevado a cometer errores de timbrar documentos de ingreso de 1 peso o de 1 centavo. ¿Listo? Dos, si ya tienen programado este documento de traslado, deben de generar el complemento carta aporte siempre y cuando sean más de 30 kilómetros y toquen jurisdicción federal. ¿Listo? ¿Sí fuimos contestando bien las preguntas o nos aclaró algo? Sí, me parece que sí. Muchas gracias, Rafael. Por último, aquí tenemos otra pregunta. Nos pregunta Dafne Barrera. ¿Nos puedes compartir la diferencia en específico de un documento de traslado versus un CCP? Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no sé si quieres tú aportar también, Sergio, ¿qué te parece? Yo estoy hablando y no te dejo hablar. No, no, adelante, Rafa, adelante. La verdad es que eres el experto y Bien, aquí seguro. ¿cuál es la diferencia de un documento de traslado? Un documento de traslado se programa en el sistema y es un documento que te permite poner productos, pero no llenar dos nodos, totales e impuestos. Es un documento que siempre va a ir con valor cero. ¿Cuál es la diferencia de agregarle el complemento carta aporte? Porque no es que sean dos documentos diferentes. Al documento de traslado se le agrega el complemento carta aporte. Ese se le va a agregar cuando tú muevas mercancías por tus propios medios, timbras un documento de traslado y cuáles son las condiciones para agregarle el complemento carta aporte. Que pase el recorrido de 30 kilómetros o que dentro de esos 30 kilómetros o menores de 30 kilómetros toque jurisdicción federal. ¿Listo? Espero haber aclarado la inquietud. Rafa, a mí me Man, gustaría añadir una parte sí, complementaria y yo se los comparto como filtro, ¿no? Para saber si emito o no emito mi complemento de cartaporte. Es un hecho que tengo que emitir mi factura porque no existe complemento de cartaporte sin una factura, de eso estamos de acuerdo, ¿no? Sin embargo, algo que ha funcionado, te decía de ese filtro, es primero identificar qué producto se está trasladando. Número dos, cuál es el medio que lo estoy, a través de con qué transporte lo estoy trasladando. Y después el filtro de los 30 kilómetros, jurisdicción federales, porque si mal no recuerdo, el tema de los medicamentos y hidrocarburos, Rafa, ¿qué opinas de eso? fíjense, eso está interesante. Ayer tuve la experiencia de dar una plática en el sector de hidrocarburos y me hacían una consulta. Hay un dueño de una gasolinera que tiene su propia pipa. Entonces ellos van a Pemex a cargar la gasolina y se la llevan a su estación de servicio. En ese caso, ellos tenían que timbrar un documento de traslado más el complemento carta por. Pero fíjense cómo están las anomalías. Pero le dice Pemex a este señor, oye, aprovechando que tienes la pipa, ayúdame con tu pipa con otro viaje a entregar a otra empresa su gasolina. Y por ese servicio te descuento a ti de lo que me debes. Entonces, aquí el primer error que cometió este empresario es que no tiene la actividad de transportista y estaba dando ese servicio. El segundo error fiscal es cómo se estaban aplicando ese descuento, cuando Pemex tendría que haberle emitido una factura a él por los servicios que le está prestando. Entonces, esas cosas los pueden meter en muchos problemas. Y esto que dice Sergio es cierto, o sea, vean esa trazabilidad, vean ese comportamiento de documentos que tú practicas. A veces por querer vender, por querer servir, vemos los riesgos operativos y no vemos los riesgos fiscales. ¿Listo? Y ahora en el sector de hidrocarburos, ahí sí no se las perdonaron. Cualquier movimiento, ahí sí o sí debe de ir carta. Muchos de los que están conectados aquí tienen esas excepciones. Y les voy a decir cómo lo pueden manejar muy fácil. Yo, si me quiero quitar el tema de carta aporte, pues prácticamente subcontrato ese servicio. ¿Están de acuerdo?
Si tengo mis propios medios, entonces ahí van temas profundos, que el chofer que maneje ese transporte esté en la nómina, que el transporte que voy a utilizar como manera interna sea activo fijo de la empresa, porque también nos hemos llevado sorpresas y los voy a poner otro caso. Imagínense que Sergio tiene dos empresas y resulta que Sergio tiene un transporte propio, pero se lo presta a la empresa uno. Es que somos hermanitos y nos prestamos el transporte, sí, hermanitos entre ustedes, pero ante la autoridad fiscal son dos contribuyentes independientes. Y tú no le podrías prestar, sino vender el servicio de movimiento de transporte a tu empresa hermana. Y a veces no ponemos atención en eso. Y hay riesgos fiscales. Espero que con esto, Sergio, haya claro la inquietud que tú mencionabas para que les vaya quedando claro a los que están conectados. ¿Listo? Es bien interesante porque todos tenemos operaciones distintas, todos movemos nuestra mercancía de distintas maneras, manejamos distintos productos, damos todo tipo de servicios y yo les recomendaría que sí se acerquen con los expertos, que sí tengan sesiones particulares donde puedan analizar cómo está su operación actual o sus operaciones actuales, porque puede que lo hagan con su propio transporte, pero también contraten a terceros, que el tercero, en ese caso, también subcontrate terceros. La realidad es que es un panorama que se tiene que analizar, como le decía hace rato, de A a la Z, porque de ahí pueden salir muchas variantes que al final, cuando a ustedes se les haga una auditoría, se les detenga sobre su viaje de la mercancía, les detenga la autoridad, pueden salir muchas variantes. La realidad es que esta regulación se puede extender y llenar de ramificaciones como sea la operación. Por eso es bien importante que ustedes aquí en este tipo de espacios compartan lo que ustedes están viviendo porque todos aprendemos de todo. La realidad es, como le dijo Rafa, nosotros aprendemos mucho de ustedes para identificar estos hitos, para identificar estas particularidades. Decía Rafa, lo de los hidrocarburos, que ya estaban prestando su medio de transporte y ya estaban asumiendo un rol de transportista. Lo del tema del farmacéutico, que muchos estaban espantando porque hasta lo que decía la regulación, yo leía hace mucho las preocupaciones de, oye, pues yo traslado en moto y dice que la moto no aplica cartaporte, pero dice que no estamos exentos los que transportamos los medicamentos. La realidad es que estos son espacios para compartir este tipo de inquietudes. Aquí Rafa, pues los puede estar apoyando, como les decía, en este tipo de espacios también. Si gustan acercarse de manera particular con Rafa y como les decía al inicio de que comencé a hablar, analizar su operación, analizar la documentación que están realizando, que están actualmente ejecutando, o si no lo están haciendo, pues es la oportunidad de empezar a hacerlo. Les decía, GS1 dispone de aliados tecnológicos, aliados fiscales, aquí Rafa cumple ambos. Creo que estos espacios para que ustedes vean que las herramientas están, que los aliados están y el acompañamiento para que ustedes, las empresas que aquí nos acompañan y veo que hay algunas que están empezando en ese tema del transporte, el tema que están en crecimiento, pues esto al final sea una parte de su operación y no sea una inquietud, ¿no? Que es lo que para la mayoría se está sintiendo, ¿no? No sé, Diego, si gustas que pasamos Diego, no con sé si hay otras. más dudas. Exacto. Ajá. Claro, sí, por aquí tenemos algunas otras dudas, se las voy leyendo si me lo permiten, igual para ir concluyendo este espacio. Em, por este lado nos pregunta Rodrigo Contreras, para las liberaciones desde puerto, aduanas, entiendo que debería ser un CCP, porque el recinto es de jurisdicción federal, incluso si es un tramo inferior a los 30 kilómetros. ¿Es correcto o sería una documentación de traslado? Es correcta la interpretación a nivel general, pero es importante que él nos diga qué tipo de servicio le presta a su proveedor, porque hay proveedores que prestan el servicio de logística y ellos subcontratan a terceros. Y esos terceros le facturan a esa empresa que hace el movimiento de manera general. Entonces es importante saber si ese proveedor se lo está englobando en un servicio de logística normal o se lo va a facturar de manera independiente.
y si se lo factura de manera independiente, que ese proveedor tenga las facultades dentro del SAT de ser una empresa transportista. ¿Listo? O sea, teóricamente lo que se nos indica es sí, pero si ya profundizamos y desmenuzamos la carne, hay que ver que cumplan estos requisitos fiscales sin ningún problema y que no sea una variante que le pueda perjudicar a futuro en una revisión con la autoridad. Excelente, Rafael, muchas gracias. De este lado nos pregunta Laura Martínez, ¿es verdad que no es obligatorio contar con el CFDI de ingreso, es decir, factura electrónica fiscal, para trasladar la mercancía por carreteras federales? No, siempre ojo, bueno, más bien, quiero entender la pregunta. Imagínate que yo le vendía a Sergio 10 cajas de refresco. Yo le genero su factura de 10 cajas de refresco. Esa factura no tiene que ir para trasladarse la mercancía. Pero si yo subcontraté un camión para que mueva esas cajas a Sergio, el del camión debe de emitir una factura con carta aporte. O si yo lo voy a mover con mis propios medios, tengo que generar un documento de traslado independiente a la factura de la venta. Quiero ver si lo entendí bien o no sé, Sergio, también si tú lo entendiste así. La realidad es que tu respuesta para mí es correcta, pero yo te lo voy a cambiar, Rafa. Ahora, a lo mejor es el enfoque. Lo que se ha estado diciendo con respecto desde que cambiamos a la versión 3.0, de que el transportista, el operador lleve el documento físico durante el transporte o si solamente debe llegar el complemento de carta aporte. Digo, aquí Laura nos podría dar más detalles en qué enfoque, sin embargo, también podría tener ese entendimiento, ¿no? ¿Cómo lo ves, Ahora, Rafa? si la pregunta, Laura, es si se tiene que llevar físico o electrónico, ambas son válidas. Ambas, ¿vale? Excelente, muchas gracias. De este otro lado nos pregunta nuevamente Elizabeth Zavala, si trasladamos mercancía a diferentes puntos, pero son diferentes clientes, ¿se puede usar una misma carta aporte? No, fíjate que es muy buena pregunta y yo veo que Verónica Chávez tiene levantada la mano. Si yo en un camión voy a entregar mercancía a diferentes clientes en diferentes destinos, tengo que hacer una carta aporte por cada destino. Pero ¿qué pasa si yo le voy a generar 3 entregas diferentes a un mismo cliente? Ahí sí se vale generar un solo instrumento. Esa es la regla básica. Excelente. Me parece que fue ahí un error el tema de la mano, pero por lo pronto nos comenta Laura Martínez en complemento a la pregunta que nos hace anteriormente. Dice que su empresa subcontrata a transportistas o forwarders, pero el CFDI de sus productos no se emite hasta dentro de 24 horas después. No pasa nada. ¿Por qué? Porque ella está haciendo una factura de la venta. Lo que sí tiene que hacer Laura es compartirla a estas empresas que van a mover el destino, el origen, para que estas empresas sí están obligadas a emitir la factura con el complemento de carta aporte para trasladar la mercancía. Si ellos no lo están haciendo, ahí hay un riesgo. ¿Listo? Excelente, muchísimas gracias. Pues lamentablemente por cuestiones de tiempo ya no podemos profundizar más o Sí. como quisiéramos, pero de cualquier forma en las presentaciones tanto de Rafael como de Serge se encuentran sus datos en caso de que quieran a lo mejor profundizar en estos temas, porque estoy seguro de que hay muchísimas dudas que quisiéramos aclarar y estoy seguro que con gusto tanto Sergio como Rafael los van a poder estar atendiendo. Pues bueno, de mi parte es agradecerles a todos ustedes el espacio y el foro. Si tienen más inquietudes, escriban a GS1 para que abramos más de estos tipos de cursos o temas que les interese y con mucho gusto los servimos. Y agradecerles el tiempo y el espacio a todos. Excelente día, Sergio. No, muchas gracias. La verdad es que iba hacia ese mismo comentario. Háganos saber que requieren más reforzar de este tema. La realidad es que podemos hacer muchos espacios, muchos foros de manera presencial. Creo que también vale mucho la pena. Háganos saber ahí en la retroalimentación, en las encuestas que les harán llegar después de estos foros. Y por la verdad es que nosotros podemos también enfocar nuestros esfuerzos y seguir hablando de este tema en muchos espacios. Muchas gracias por el espacio. Perfecto, pues si no hay nada más que agregar, nuevamente reiterarles a todo el equipo de Carvajal, Rafa, Sergio, muchas gracias por el espacio y esperamos volvernos a ver en otro espacio como este.
Muchísimas gracias. Gracias. Excelente día. Cuídense. Bye.